Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Aquí tenemos las partes de las que consta la armadura de Dios, para que podamos hacer frente a las tentaciones, a los ataques del enemigo. Una buena armadura es resistente y cubre todas las partes de la cabeza y del cuerpo, para que no quede ningún resquicio por donde pueda entrar el ataque y allí nos fulmine. Cualquier parte que quedase al descubierto, podría convertirse en nuestro talón de Aquiles. Desde remotos tiempos, las armaduras eran sometidas a diferentes pruebas, para apreciar su resistencia. Una armadura completa consta de numerosas piezas articuladas, habiendo llegado a reunirse hasta el número de 250 en un solo combatiente con el peso de unos 25 a 30 kilogramos. Pero las más comunes e importantes se reducen a unas 25, distribuidas en los 4 grupos de cabeza, tronco y extremidades, superiores e inferiores. Creo que era importante conocer algo más sobre las armaduras, para que podamos entender mejor por qué en la Biblia se relacionan las diferentes partes de la armadura con cosas que forman parte de nuestra vida cristiana. ¿Por qué es importante toda la armadura? Porque, como he dicho antes, la protección debe ser máxima y no puede quedar ninguna parte desprotegida o sin cubrir. Una de las cosas que caracterizan la armadura es el peso que ha de soportar quien se la pone. Hemos visto que una armadura completa podía pesar entre 25 a 30 k. Pero, si se reducen las piezas y nos centramos en los puntos claves, el peso también se reduce considerablemente. A veces, intentamos protegernos con cosas que son innecesarias, y esas cosas nos acarrean un peso extra, que lo único que hace es estorbar y dificultar nuestra forma de movernos en la lucha. ¿Con qué cosas estás intentando protegerte? En la Biblia se nos menciona una serie de partes de la armadura, con las cuales, si las tomamos, tenemos toda la protección necesaria. Entonces, ¿qué cosas estás añadiendo de tu cosecha? No tenemos por qué arrastrar con carga innecesaria. No precisamos de un peso añadido, sino del necesario, del que puede soportar nuestro cuerpo. Y a la luz de la palabra de Dios, hemos de ir dejando todas esas cosas que nos obligan, que nos atan. Algunas no son malas, como el ayuno, pero se convierten en nocivas cuando se hacen ley en algunos, y se imponen por obligación. El ayuno es libre, voluntario. Es necesario a veces, pero no como imposición. El ejercicio físico es muy saludable, pero no es un sustituto de ninguna de las cosas que se menciona en Efesios 6. Saquemos pues todo ese peso superfluo y centrémonos en lo que Dios nos enseña. El peso de la armadura ha de ser el necesario, el justo, para que nos permita movernos con precisión, a pesar de llevarla puesta. Los soldados que se colocaban por primera vez una armadura noroeste se podían apenas menear. Pero a fuerza de aprender a andar con ella, el cuerpo se acostumbraba, hasta que podían desenvolverse con toda destreza. No hemos de llevar el peso solos. Dios está con nosotros y Él nos da los recursos, no solo para llevar todo lo que precisamos, sino para manejarlo correctamente. Pasemos a las partes de la armadura. Empieza por nombrar los lomos. Los lomos es la parte inferior y central de la espalda. La espalda es algo muy importante, porque no vemos por detrás, y nuestro ángulo visual no cubre esa zona. El peligro por la espalda es grande y estamos desprotegidos, por eso, es importante cubrir esa zona con armadura, para que, si somos sorprendidos, el golpe no nos dañe. A través de esa zona de la espalda, nos pueden atravesar órganos vitales. Emplea la palabra ceñir, rodear, ajustar o apretar la cintura. Debe rodearnos y cuanto más ajustado, mejor. La comparación con la parte de la armadura que cubre los lomos es la verdad y la justicia. ¡Qué hermoso!
Si estas dos cosas están presentes en la vida de un hijo de Dios, será difícil tener las espaldas desprotegidas. La fuerza de la verdad es imparable. Los cristianos tenemos la verdad. Algunos dicen que la verdad absoluta no existe, o hablan de su verdad, como si cada uno tuviera la suya propia, o la verdad variase en cada individuo. La verdad sí existe. Solo hay una y está en Cristo y nosotros somos depositarios de esa verdad, no porque se encuentre en nosotros, sino porque la verdad es Cristo y nosotros estamos aferrados a ella. Descansamos en ella, de ahí, que seamos fuertes, porque no nos apoyamos en nosotros. No es nuestra verdad, es la de Dios. Y es inalterable. La justicia de Dios también es perfecta, no como la de los hombres. Y los que amamos a Dios, amamos la verdad y la justicia y éstas nos rodean, como la armadura se ciñe a los lomos. Dice el texto que hemos de estar vestidos con ella. Porque Dios nos ha dado vestiduras, que nos identifican como sus hijos. La coraza cubre el pecho y la espalda. En el pecho está el corazón, que es lo que nos mantiene vivos. Y nuestro corazón debe estar limpio, para que no entre nada que lo contamine. Otra parte importante son los pies. Si un cristiano no se mueve y no avanza en la vida cristiana, se debilita, se paraliza y se vuelve inútil para la obra. Nosotros no hemos recibido el Evangelio de salvación para esconderlo, sino para compartirlo y darlo al mundo, porque Dios nos usa a sus hijos para extender su reino. El enemigo es astuto, y evitará a toda costa que el reino de Dios sea propagado, y se valdrá de múltiples obstáculos para conseguirlo. Deja que Dios guíe tus pies, siguiendo el llamado que tiene para tu vida. Además, prepárate para levantarte y luchar contra las fuerzas del maligno que podrían tentarte a pecar o llenar tu mente con miedo y ansiedad. El Evangelio es la palabra de Dios. Pero aquí Pablo menciona específicamente paz. Como las armaduras sirven para prepararse para las guerras, este verso es un recordatorio poderoso de que Dios te ayudará a vencer cualquier obstáculo que afecte tu paz. Nosotros hemos de estar dispuestos y preparados para ser usados por Dios, para dar siempre testimonio de Cristo. No quiere decir que todos debamos dedicarnos a la evangelización y salir por los caminos, pero sí que, en el lugar que Dios nos ponga, aprovechemos las oportunidades para testificar de Cristo y de las buenas nuevas del mensaje de salvación. Todos podemos y debemos hacer esto. Noroeste es tarea reservada para unos pocos. Algunos dicen, yo no hablo porque no se me da bien, o porque me da vergüenza y además, para esto ya están los predicadores o los evangelistas. ¡Qué tremendo error! ¿Para qué pensamos que Dios nos tiene aquí? No es solo para crecer intelectualmente y engordar en sabiduría, sino para ser luz y sal en la tierra, para proclamar el Evangelio. La forma en que lo haga cada uno es personal y ha de ser voluntaria, porque esto no se hace por obligación. Pero como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando callamos sobre Cristo y el Evangelio, es porque nuestro corazón noroeste está rebosando el escudo que nos protege. El maligno tira y tira a dar. Y os aseguro que tiene puntería. Lleva siglos entrenándose. Conoce nuestros puntos débiles, y sabe por dónde entrar mejor y cuál es la ocasión o el momento preciso para hacerlo. Por eso, lo único que puede frenar estos dardos emponzoñados que nos lanza es nuestra fe. La fe es lo que nos hace mirar hacia adelante, lo que nos da fuerzas, sabiendo que no estamos solos, porque contamos con el Espíritu Santo en nuestra vida. La fe nos da seguridad, valor, ánimo, fortaleza. La fe es creer en lo que no vemos, pero estar seguros de que Dios cumplirá su promesa, porque Él no es hombre para que se arrepienta, y no falla nunca. Es el mismo hoy,
ayer y por los siglos. La fe ha logrado grandes empresas y ha vencido muchas batallas. Con fe, podríamos mover montañas. Y a veces, si no vemos la obra de Dios en nuestra vida, es por falta de fe, porque no es Dios quien falla, sino nosotros, que dudamos de su poder y soberanía. Cualquiera puede tener una duda, eso no es malo, ni es algo extraordinario, pero lo que caracterice nuestra vida no ha de ser la duda, sino la convicción de que toda nuestra vida descansa sobre la roca, que es Cristo. Él es inalterable. Si ponemos nuestra absoluta fe en Él, y descansamos en Él, viviremos vidas de victoria y de gozo. Yelmo de la salvación. El yelmo se colocaba para proteger la cabeza. La cabeza es el centro de todo, porque ahí es donde comprendemos la verdad. Ahí es donde hemos entendido que somos pecadores, y que necesitamos un Salvador. Y es en la cabeza, donde asimilamos lo que leemos en la palabra de Dios y donde tomamos decisiones, y donde entendemos cuando Dios nos habla. Nosotros hemos recibido el mensaje de salvación. Si creemos, no lo hacemos con las emociones, sino con la cabeza, porque comprendemos con el entendimiento. Es con la cabeza que nos renovamos en nuestro entendimiento, para crecer como hijos de Dios. Es con la cabeza que buscamos la voluntad de Dios y la obedecemos. El Evangelio nos ha convencido de pecado, y nos redarguye cada día, para seguir madurando en nuestra vida cristiana. Y es desde la cabeza que el cerebro da las órdenes a nuestros miembros, para manejar el resto del cuerpo. Dicen que somos lo que pensamos, y eso es cierto. Porque todos nuestros actos son la consecuencia de lo que hay en nuestra mente. De lo que creemos. Lo que creo y pienso, lo demuestro con los hechos. Por eso el testimonio de alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, y quiere servirle en toda su vida, dará unos frutos de amor, de justicia y de paz. Recuerda en todo momento, y con firmeza que eres salvo, que Jesús entregó su vida por ti, que Dios te ama, y eres suyo por la eternidad. Lleva tu vida en obediencia, y confianza en Dios, sin apartarse de la verdad de su palabra. Nuestra cabeza, por tanto, debe estar protegida, para que pueda seguir dando las órdenes, y controlando todo. ¿De qué serviría un cuerpo sin cabeza? De nada. Comprenderla, salvación y aceptarla, es lo que nos protege frente a cualquier ataque. Porque una vez que somos salvos, por medio de Jesucristo, ya nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Si la cabeza no está protegida, puede ser pasto fácil, para ser tomada por cualquier idea o pensamiento negativo, que nos desvíe de la verdad y nos aleje de Dios. Nos puede llevar a la ruina. Que Dios nos ayude a someter nuestra voluntad y pensamientos a Él, y a centrarnos en la salvación que tenemos en Cristo. Y aquí entra la espada del cristiano. La armadura contra los ataques espirituales no estaría completa si no tuvieras un arma. Al leer las Escrituras a diario, memorizar versos significativos para ti y pedirle a Dios que te muestre las palabras que necesitas oír, puedes protegerte del desánimo, la desesperanza y de tus propias debilidades. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Debemos declarar su palabra, profetizar, orar, interceder constantemente. La palabra es vida, y es una de las armas más poderosas que podemos usar ante los ataques del enemigo. Hasta ahora hemos hablado de protección y defensa solamente, pero ahora hablamos de ataque. La palabra de Dios es el arma del cristiano y, si queremos ser diestros en el manejo de cualquier arma u objeto, debemos practicar con ello. No hay nada mejor para saber usar algo que practicar, entrenarse, dedicarle tiempo, y tomárselo en serio, con disciplina y perseverancia. Aprender su manejo, y saber cuándo y dónde hemos de aplicarlo. Para usar bien la palabra de Dios, hemos de leerla, estudiarla en profundidad, alimentarnos cada día de ella,
porque la Biblia es nuestro alimento espiritual y del mismo modo que alguien que come poco o mal, se debilita y cae en anemia, o incluso en la muerte, si deja de comer. Los cristianos podemos tener anemia en el espíritu. Una persona que no lee la Biblia, noroeste está bien alimentada espiritualmente y es presa fácil del enemigo y de las influencias del exterior. Ora en todo tiempo, ora sin cesar. Si bien la oración no está incluida como una de las piezas de la armadura de Dios, al final del mismo pasaje, Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Al mantener una actitud de oración constante, estarás mejor equipado para enfrentar cualquier tentación, duda y otro ataque espiritual que encuentres. Si te cuesta y no sabes cómo orar, prueba con una oración sencilla, donde le expreses a Dios tu gratitud por todo lo que ha hecho por ti. Pídele que perdone tus pecados, te ayude a evitar la tentación, fortalezca tu fe y te dé sabiduría. Dios les bendiga. Un abrazo y un beso en el amor de Cristo.